Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a este video en el que voy a estar analizando la carta de un DJ argentino, de Hernán Cataño. Mi nombre es Elio Frongia, esto es Puro Cosmos y bueno, voy a compartir con ustedes una interpretación de las tantas posibles que se pueden llegar a hacer sobre una carta natal y en esencia, bueno, les comparto un poco por qué Hernán Cataño, también ahora voy a explicarles quién es y un poquito de lo que vamos a estar hablando en este video. Pero básicamente yo a Hernán personalmente no lo conozco más que de haberlo visto 2 o 3 veces en diferentes eventos. Y el año pasado, el año 2023, que hizo su Sunset Trip en Buenos Aires, en los días, si mal no recuerdo, fueron 3 y 4 de marzo, o 4 y 5 de marzo, 4 y 5 de marzo creo que fueron. Bueno, fui a verlo y previo a eso escuché una entrevista que le habían hecho en el canal en la radio, en el programa que conduce Andy Kuznetsov. Se me fue el nombre del programa ahora. Y mientras lo escuchaba, que no era la primera vez que lo escuchaba, pero mientras escuchaba esa entrevista, se me venía a la cabeza, digo, ok, yo ya sé que tiene Sol en Piscis, pero digo, tiene mucho Géminis. O sea, tiene algo de Géminis acá. Si no tiene ascendente de Géminis, pega en el palo, pensé. Y unos días después, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo después, pero no fue mucho tiempo, le, le escribí. Le escribí directamente a Hernán por Twitter y le pregunté así como muy tímidamente, che Hernán, tengo la intuición de que tenés ascendente en Géminis, sé que sos Sol en Piscis y demás, no sé si te interesa la astrología, yo soy astrólogo, una cosa por el estilo, pero ¿me podés confirmar si naciste más o menos dentro de este rango horario? Y me pasa la hora exacta. No lo quiero compartir la hora exacta porque, bueno, me la pasó a mí. Digamos, yo no tengo problema en compartirla, pero me parece que es un dato privado, que si bien voy a hacer un análisis de su carta natal y la voy a compartir, bueno, prefiero que en todo caso cada uno saque sus conclusiones, me tomo el atrevimiento de hacer una interpretación que, bueno, eh, a fines prácticos tiene más que ver con tal vez con un proceso de cómo se pueden interpretar diferentes cosas, diferentes símbolos astrológicos y cómo esa energía, esos núcleos energéticos presentes en una carta, particularmente en la carta de Hernán, eh, tienen su manifestación en lo que podemos ver en su vida. Así que voy a analizar un poquito lo que es justamente algunos de los puntos más relevantes que veo en su carta natal y voy a hacer algunos análisis de algunos tránsitos que me tomé el atrevimiento también de ver, ¿no? O sea, algunos años, algunos, digo bien, tránsitos o aspectos que estuvieron generándose a lo largo de su vida en diferentes momentos, obviamente, y cómo eso podía estar de alguna manera asociado a algún evento, eh, bueno, claramente personal. También aclaro, yo no conozco su biografía completamente. Puedo decir que me encanta su música. Es una de las cosas que a mí me conecta mucho, me conecto mucho con ese tipo de música que hace, Progressive House. Ahora también voy a hablar un poquito, muy brevemente de su biografía. Eh, y bueno, mm, fueron varias cosas, ¿no? La sensibilidad que le veo a él para percibir y comunicar a través de la música, la sensibilidad también y la capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, en simultáneo, es increíble. Y, y cómo toda su energía, cómo toda su promesa astral entiendo, interpreto que se ha estado manifestando de una manera bastante clara. Así que si les parece, vamos a ir a esto, vamos a empezar con este análisis de la carta de Hernán Cataño. Entonces, empezamos por acá, ¿no? Descifrando las energías del DJ Hernán Cataño. Esto es una interpretación de su carta astral. Tengan en cuenta también que esto es algo básico, está bien, va a ser, y sobre todo Hernán, si lo escuchás, va a estar buenísimo, si querés hacer algún aporte, digamos, de lo que quieras, me lo podés comentar a mí personalmente, o si se te ocurre por alguna de esas cosas comentarlo también ahí en el video de YouTube, fantástico, de ahí a que te llegue el video, bueno, yo voy a intentar
hacer que te llegue y que lo tomes desde un lugar de la mayor humildad posible, que no, que nada, simplemente es una cuestión en parte didáctica de todo esto. Así que bueno, vamos a por eso. ¿Quién es Hernán Cataño? Bueno, por empezar, es el crack que ven ahí en la foto. No el que está en el video, en el circulito ese soy yo. El crack es el que está ahí en la foto que podemos ver ahí. ¿Está bien? Ahí en el medio. Bueno, es un DJ argentino, así lo conocemos por lo menos, lo conocemos como DJ, que nació el día 4 de marzo de 1965 en Caballito, en el barrio de Caballito, en la provincia de Buenos Aires. Es un referente hoy por hoy de la música electrónica y sobre todo del género de Progressive House a nivel mundial. Para aquellos que no saben qué es el Progressive House, y aclaro, tampoco soy un experto en esto, pero el Progressive House es un tipo de melodía que va en ascenso progresivo. Es decir, puede empezar como muy tranquilo y lentamente es como una cocción a fuego lento. Y cuestiones que tengan que ver con cocción en comida, creo, intuyo que a Hernán también le gusta mucho, así que vamos a ver qué onda con esto más adelante. Bueno, cuestión que les digo, el Progressive House es un tipo de música electrónica que tiene esta secuencia progresiva, que van en aumento, van increyendo, de manera tal de que uno, por lo menos así lo vivo yo, puedo estar hablando, conversando, tal vez tomando algo muy tranquilo con una música de fondo y al ratito ya mi cuerpo se empieza a mover solo y no sé bien por qué es y minutos después ya empiezo a bailar y ya empiezo a desconectarme de lo que estaba haciendo y empiezo a conectarme más con la música. Tal vez sea mi ascendente en Acuario, mi luna en Piscis, que me llevan a esto de lo etéreo a través de las frecuencias sonoras, pero más allá de eso, bueno, esto es un poco lo que es el Progressive House. Él dio sus primeros pasos a principios de los años 90 en la radio FM Z95, que más adelante se llamó La Metro, fue La Metro. Y para 1998 ya era DJ residente en el Club Pachá, bueno, en Pachá de Buenos Aires, ahí que estaba en Costanera. Eh, para finales del 98 y principios del 99, su imagen profesional empieza a desplegarse en el mundo. Él se había hecho, por lo que leí, se había hecho muy amigo de Paul Oakenfold, también otro referente como John Dewey o Sasha, etc. Y empezó a viajar, que si mal no recuerdo, él, no sé, no voy a catalogarlo como su primer evento, pero tal vez de los eventos más rimbombantes o más renombrados a nivel mundial, es el Burning Man. Si bien es un evento anual que se hace en el desierto de Nevada, si no estoy equivocado, bueno, también ese evento es una energía súper acuariana, pisciana, tremenda, tremenda, porque ahí está todo lo raro, todo el arte en su máxima expresión, la conexión con líneas medio futuristas, alienígenas, extraterrestres, cosas de otro mundo. Y cómo la música puede conectar a toda esta gente que busca, de una manera u otra, busca pertenecer a un grupo, el grupo de los raros. Digo, no lo digo con una connotación negativa, sino como, bueno, una, una connotación más bien con un tinte gracioso, si se quiere. Bueno, cuestión que a principios del 99 su imagen empieza a desplegarse en el mundo y esto es relevante por algunas cosas que voy a mencionar más adelante. Así que bueno, vamos a continuar vamos a ver la carta natal y una frase que me pareció muy interesante que no sintetiza lo que es su carta, pero sí refleja mucho gran parte de lo que sí es, de lo que su carta propone, de lo que su carta promete. Tenemos, bueno, como decía, ¿no? Él nació el día 4 de marzo de 1965. Podemos ver un Sol en Pisces a casi 14 grados de Pisces, con un Saturno muy cerca, un Sol en casa 9. Ya eso nos habla de una proyección a nivel global, a nivel mundial. En el extranjero, probablemente su brillo empiece a darse muy fuertemente fuera de su país. Si bien tiene un montón de otras cuestiones, de otros factores que son complejos, lo vamos a analizar obviamente, como por ejemplo la conjunción a Quirón o todo este stellium que tiene entre, entre Saturno, Sol, Quirón, en oposición a Urano, Plutón, Marte. Esto es muy potente, con un ascendente en Géminis.
Y la frase, para resumir un poquito esta diapositiva, dice: creo que una carrera larga y exitosa se basa en 4 pilares: talento, mucho trabajo, estar muy bien rodeado y tener suerte en algunos momentos clave. Coincido, o sea, coincido por una cuestión de que tal vez muchos de nosotros tengamos esta misma visión, pero digamos, no es ajeno a lo que su carta propone. Ese es uno de los puntos, ¿no? O sea, el talento, bueno, él tiene una energía potencial, o sea, hay un potencial ahí de talento impresionante, pero que seguro requirió mucho esfuerzo y probablemente haya implicado mucha frustración a lo largo de su vida, sobre todo al principio de su vida. Algunas cuestiones, insisto, yo no conozco su biografía, así que voy a decir cosas de nuevo en potencial, algunas cosas podrán estar acertadas, otras probablemente no, pero bueno, eh, siempre que uno, esto para los que saben o los que conocen un poco más de astrología, eh, lo más prudente siempre, sobre todo en una consulta, es hablar, es dialogar, no ponerse en el lugar de adivino, sino ponerse en el lugar de quien escucha, poder inducir tal vez a la persona, al consultante, hacia algunas cosas que tal vez la persona no tiene bien claras, no tiene bien reconocidas, no tiene visibilizadas y demás, pero quien vive la experiencia es el consultante y a través de la experiencia podemos entender cómo se van manifestando las energías de esa persona. Entonces, volviendo a esta carta, lo que les decía, ¿no? Tal vez su brillo, o mejor dicho, para brillar requirió un grandísimo esfuerzo, más allá de todo el talento que promete también su carta. Y acá uno de los puntos que dice, que me parece súper, súper importante, con los cuales yo también estoy de acuerdo, por otras razones no astrológicas, dice estar muy bien rodeado y tener suerte. Estar muy bien rodeado me habla un poco de ese Sol en oposición a Plutón. También imagino que pudo haber tenido que lidiar con algunas energías complejas de sumisión, de poder, de traiciones. Esto de nuevo es una energía siempre potencial, pero habría que ver cómo fue la figura con algunos de sus cuidadores primarios. Me inclinaría más a pensar por el padre, a ver qué es lo que él percibió de él. Siempre también tengamos en cuenta, a mí me gusta hacer un enfoque, de este enfoque de astrología psicológica, evolutiva que hago. Me gusta pensar que las tensiones del Sol a planetas duros, como podrían ser Plutón o Saturno, por ejemplo, o cualquier tipo de aspecto que nos haga remitirnos tal vez a alguno de nuestros cuidadores primarios, mamá y papá, tengan en cuenta que no necesariamente habla del padre o de la madre, sino que habla de cómo percibimos a la experiencia con mamá o con papá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esto no es para confirmar que papá era el malo, por decir algo, ¿no? Que papá era el malo según lo que el consultante mm, vivió, sino que es para eventualmente corresponder la experiencia, la percepción del consultante respecto a esa figura. Eso también me parece importante destacar. Así que bueno, vamos a empezar a indagar un poco más en lo que es propiamente dicho la carta. Vamos a hacer este análisis de la carta y vamos a empezar, bueno, a ver, ¿cuáles son los puntos importantes? Esto no va a ser una clase, va a ser una interpretación lo más rápida posible, pero que tenga jugo. Una de las cosas más rápidas que podemos ver, vamos a calcular los 3 puntos principales. Ascendente en Géminis, Sol en Piscis en la casa 9, la Luna en el último grado de Piscis también prácticamente en conjunción partir al medio cielo y muy cerquita, obviamente, de Aries. Esto ya nos habla también de muchas cuestiones que están muy ligadas a cómo su personalidad tiene una influencia, o mejor dicho, cómo su personalidad tiene una correspondencia en su vocación, en su trabajo, en su profesión. ¿Por qué? Porque el regente del ascendente, el regente de Géminis es Mercurio y está también muy cerquita del medio cielo. Si bien a mí me gusta tomar un orden de hasta 5 grados, como Mercurio es un planeta rápido y es regente del ascendente y Mercurio va hacia el medio cielo, si se estuviera alejando, bueno, obviamente ya estaría presente en la casa 10, pero como va hacia allá, eh, bueno, lo voy a considerar y por eso es la manera de comunicarse, la manera de conectar información
está muy ligada a lo que va a ser su trabajo, su profesión. Y, y estos son 3 puntos importantes, ¿no? El ascendente, la luna y el sol. Ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso del ascendente, Géminis está regido por Mercurio, un Mercurio que está presente en Piscis. Piscis tiene 2 regentes. Tiene el regente moderno, que es Neptuno, en Escorpio, en la casa 5, casi en la cúspide de la casa 6. Ahora vamos a hablar de qué se trata eso. Y también tenemos el otro regente, el regente tradicional de Piscis, que es Júpiter. Júpiter que está en Tauro, en la casa 11. Entonces fíjense que los 2 regentes del Sol, Sol en Piscis, tiene sus 2 regentes, el tradicional y el moderno, los tiene en oposición. Júpiter y Neptuno los tienen en oposición. Entonces ya esto me habla de que su esencia, recordemos, el Sol es quién soy, cómo brillo y dónde brillo, de qué manera brillo. Así, de una manera muy sintética, el Sol o los planetas representan el qué, los signos representan el cómo y la casa representa el dónde, en qué área, en qué experiencia de vida voy a manifestar esto. En este caso, ¿qué es esto? El Sol. ¿Quién soy? ¿Cómo me manifiesto? ¿Dónde lo manifiesto? Bueno, acá es donde podemos ver algunas de las... Estoy disgregándolo, pero siempre hay que hacer una síntesis de todo esto. Tengámoslo en cuenta. Lo interesantísimo de esto es que tanto Júpiter como Neptuno, que están haciendo una oposición, están formando aspectos armónicos principalmente con Mercurio. ¿Está bien? Pero de una manera un poco alejada, son 7 grados, pero lo voy a considerar porque son los regentes del Sol. Están haciendo una figura de cuña. Esto quiere decir que Neptuno está haciendo un trígono al Sol y Júpiter está haciendo un sextil al Sol. Son aspectos armónicos. Entonces, de nuevo, acá hay una cuestión que tiene que ver con la expansión de creencias, de conocimientos, expansión a través del arte. El arte, Piscis está muy asociado a lo que es el arte, la poesía, la música. Acá es donde empezamos a ver algunos de los factores principales. La música, para él, es una de sus formas de brillar, o potencialmente. No descarto que él tenga otros intereses artísticos más allá de la música, que también los desconozco, no sé cuáles son. ¿Cuál es el punto que tiene? Vamos a quedarnos acá en el análisis de los regentes, ¿no? Júpiter en Tauro está en la casa, prácticamente en la casa 12, Neptuno está prácticamente en la casa 6, Neptuno está en Escorpio. Neptuno es un planeta generacional, así que mucha gente también de esos años, de los años 60, entre los años 60 y 70 más o menos, poquito más, poquito menos, han tenido a Neptuno en Escorpio. Entonces, tal vez no es súper relevante, pero lo que sí hay que ver es cuál es el planeta personal o el planeta más cercano que puede manifestar la energía de ese planeta transpersonal. Neptuno y Piscis son energías transpersonales, es decir, es del inconsciente colectivo o de, como digo muchas veces, de esa malla cósmica que nos conecta a todos, o en un nivel más personal es de lo que está en la parte más subconsciente, de lo que está en sombra. Y acá también podemos ver por otros aspectos, Sol oposición Plutón, Sol oposición Urano, sobre todo Sol oposición Urano y después oposición Plutón, podemos ver que él tiene una enorme carga de energía transpersonal. O sea, él, de alguna manera, su trascendencia tiene que ver con el colectivo. De una u otra forma, tiene que ver con algo colectivo, donde podemos ver que su luna, justamente la luna, que es, bueno, es regente de su casa 2, la casa 2 empieza acá en Cáncer, en el grado 16 de Cáncer aproximadamente. La luna, una luna exaltada en Piscis, en conjunción al medio cielo, es la percepción emocional que tengo del todo. También puede ser como una especie de radar que tal vez él ni se da cuenta. Él puede percibir lo que otros necesitan, lo que otros requieren, y eso puede ser un gran talento para él para generar recursos. ¿A través de qué? A través de la música. Parece muy loco, ¿no? ¿Por qué digo esto? Tal vez Hernán lo escucha y dice, bueno, sí, me dedico a esto, no tengo nada de idea de astrología, está diciendo un montón de cosas que ya sé porque las vivo, pero los que saben de astrología entienden, los que saben un poco de astrología entienden los símbolos de los que estoy hablando. Obviamente, si tienen algún aporte para hacer, déjenlo, porque seguramente voy a estar dejando cosas de lado, porque no se me vienen ahora. Entonces, como decía, los 2 regentes, ¿no? Tenemos
Júpiter en la casa 11, que está casi en la cúspide de la casa 12, es un Júpiter que expande, o sea, Júpiter tiene que ver con la expansión, tiene que ver con el extranjero, tiene que ver con las filosofías de vida, las creencias, los sistemas de creencias, tiene que ver con la justicia, entre otras formas de verlo, tiene que ver con los viajes largos. O sea, Júpiter es la gran sabiduría. Y Júpiter está asociado a la casa 9. No su casa 9 particularmente, sino a la casa 9. ¿Por qué? Porque Júpiter, Sagitario y la casa 9 son análogas. ¿Está bien? Entonces podemos ver que Júpiter tiene un cierto nivel de resonancia con la casa 9, donde está su Sol, que es corregente de su Sol también, y Júpiter está en Tauro. Vamos a quedarnos con Júpiter en Tauro. Júpiter en Tauro es como tal vez digamos, la expansión viene a través del contacto sensorial, a través del contacto físico, de lo material también, puede ser como una gran expansión material. Él probablemente haya tenido que luchar mucho, o todavía lo sigue haciendo, con las ilusiones y las desilusiones, por otro lado, ¿no? O sea, puede tener o pudo haber tenido algunos momentos de cierta dificultad entre lo que es real y lo que no, entre digamos, la idealización, las fantasías y lo que es realmente materializable. Por suerte, paradójicamente, por suerte, tiene un Saturno casi en conjunción a su Sol. Entonces, él internamente podría haber vivido durante gran parte de su vida una fragmentación interna entre el deseo de trascendencia y la necesidad de habitar la tierra, de habitar la materia. Y acá es donde creo que, desde el punto de vista de nosotros, los humanos mortales que vamos y disfrutamos de sus sets, de su música, esta capacidad de conectarse con lo etéreo, ¿no? Con esa energía, con esas frecuencias, que él las baja y la manera en la que yo lo veo, la manera en la que yo lo he vivido las veces que he disfrutado de sus shows, es que tiene una enorme capacidad de entender el movimiento de las masas. Entonces se adapta su música al movimiento de las masas, el movimiento de todo su público. ¿Cómo lo hace? Bueno, no sé, yo se lo atribuyo a su enorme sensibilidad, a su enorme capacidad incluso chamánica. Neptuno en Escorpio, Neptuno en la casa 6 asociada a Virgo, asociada a las rutinas, asociada a, a los hábitos, al trabajo también o al acto de servicio. Este Neptuno Neptuno en Escorpio que dota de una gran capacidad conectiva justamente con las profundidades de las cosas. También podría haber sido tal vez un muy buen terapeuta. Tal vez le gusta mucho la psicología. No lo sé. O sea, tiene una gran dosis de ser visto desde otro lado. O sea, sé que él es músico, pero si no supiera que es músico, podría decir que también tiene una gran energía de sanación, tiene una gran energía de una gran capacidad de, tal vez terapéutica para otros. Y quién dice, tal vez su forma de hacer terapia sea a través de la música para otros, cómo vibramos, cómo resonamos justamente con todo aquello que nos conecta de esa manera, de manera invisible, por decirlo de algún modo. Entonces, tenemos este Sol, voy a seguir con el Sol, Sol haciendo sextil a Júpiter, como decía, Júpiter en la casa 11, casi 12. La casa 11 tiene que ver con los grandes grupos de gente, con los grupos con los que compartimos ideologías, idiosincrasia. Son son grupos de pertenencia, grupos de grandes amistades colectivas. Es la humanidad en sí misma. Entonces él pudo haber sentido una gran influencia, digamos, un gran beneficio a través de amistades extranjeras también. Júpiter al final de la casa 11, pero bueno, en casa 11. Esto lo haya impulsado también, ya que la casa 11 está en Aries, y un Aries que responde a Marte que está ahí en la casa 3, en Virgo. Esto lo pudo haber impulsado, o sea, mejor dicho, sus amistades pudieron haberlo ayudado de alguna manera a potenciar su, su capacidad de ser pionero de alguna manera, ¿no?
El Sol en sextil a Júpiter también es una energía súper benéfica, es muy benéfica. Si bien tenemos un Sol que está en conjunción a Saturno, entonces de alguna manera, primero que el Sol está en conjunción separativa de Saturno, es decir, el Sol ya pasó por el aspecto, digamos, por la parte más densa de Saturno, ahora se está alejando. Probablemente, si tuviera que llevarlo a una cuestión un poquito más prenatal, probablemente él haya, o el embarazo de él, haya tenido algún tipo de retraso, algún tipo de dificultad, eh, pero en la previa, digamos, ¿no? Donde tal vez hubo algún tipo de severidad de alguna forma. Más allá de eso, el Sol está separándose de Saturno y está empezando a formar un aspecto muy positivo a Neptuno por un lado y a Júpiter por el otro. Entonces podemos pensarlo de esta manera. La limitación, restricción que pudo haber ejercido Saturno en algún momento empezó a disolverse por el trígono a Neptuno de una manera como fantástica, idealista y además expansiva, ya que el Sol estaba haciendo sextil a Júpiter. Esto trae mucha energía de un poco esa frase, ¿no? Que de alguna forma resumía gran parte de esto que voy a estar mencionando ahora. Se necesita talento y él tiene mucho talento. Sol Júpiter, Sol Neptuno, Sol oposición Urano también, Plutón también, pero es otro tipo de cuestión. Sol oposición Urano, Neptuno en casa 5 y casa 6. Se necesita talento, que lo tiene, y se necesita trabajo también, se necesita mucho trabajo. Entonces, la manera de construir él su, propio, su propia abundancia, su propio nombre en el mundo, fue a través de estas energías. Y esto, como decía, esto le puede traer también mucha expansión a nivel material, sin duda. Además que tanto Júpiter como Neptuno están haciendo aspectos armónicos a Marte. Sobre todo a Marte, en menor medida a Plutón y casi nada a Urano. También lo puedo considerar, son 7 grados, 7, 8 grados de separación. Lo puedo llegar a considerar. Entonces, parte de su esencia, de lo que él es, tiene estas conformaciones que son complejas. Son complejas, pero tienen como, yo lo veo acá como lo ven, ¿no? Líneas azules, líneas rojas, líneas que tensan y líneas que armonizan. Entonces, yo lo veo como una especie de, se me viene a la cabeza esos, ¿cómo se llamaban? Estas cosas para hacer gimnasia, que son como elásticas, que cuanto más las estirás, más fuerza tenés que hacer, y luego vuelven al medio. Bueno, lo veo como eso, ¿no? Uno se expande y ¡buah! Fuerza, y vuelve, y se expande y fuerza, y vuelve. Y lo veo como una cuestión constante. Esta constancia, esta constancia es típica de la energía que tenemos acá en Marte-Plutón en Virgo. Si me quedo con Marte solamente, Marte en Virgo es un perfeccionista. Marte en Virgo es la acción ordenada, organizada, minuciosa, perfeccionista. La cantidad de frustraciones que habrá tenido Hernán, sobre todo al principio de su vida, antes de su primer retorno en Saturno, no me las quiero ni imaginar, porque probablemente sentía que no podía hacer nada bien, que nada le salía bien. No lo sé, pero me inclinaría a pensar eso, porque aparte Marte también previamente a eso, bueno, estuvo haciendo oposición a Saturno, pero bueno, Marte en este caso no está en oposición a Saturno. Y sí está prácticamente en conjunción a Plutón, que es su octava mayor. Entonces, la manera que él tiene de transformarse es a través de la rutina, de la organización, de lo metódico, de lo minucioso, de lo analítico. Y una acción definida, súper comprometida, determinada, es como que esto lo saco como sea, pero lo saco. Con el excelente aspecto, excelentísimo aspecto de Marte a Júpiter y a Neptuno. La capacidad que tiene, aparte tengamos en cuenta esto, Neptuno en Escorpio, que es un signo regido por Plutón y por Marte. Por Plutón modernamente y Marte tradicionalmente. Marte, eso sí, Marte estaba retrógrado en este caso. De hecho, Urano, Plutón y Marte estaban retrógrados. Entonces, esta energía, estas tres energías, en otro caso pudieran manifestarse de una manera muy compleja, digamos,
destructiva, posesiva, dañina, em, tiránica, extremadamente radical, al estar retrógrado es como que, bueno, tal vez le dio más espacio a otras cosas y la gran fortuna de estar apoyados por el benéfico mayor que es Júpiter. Esto no es menor, hay que considerarlo. Entonces, este Marte que estaba haciendo un trígono partil a Júpiter y un sextil casi partil también a Neptuno. Entonces, Marte que es el guerrero, es la acción, es la determinación, la acción, digamos, la acción agresiva, la agresividad bien entendida, es esto que nosotros podemos utilizar para canalizar, para hacernos espacio en el mundo. Y bien conectada con Neptuno es como, por ejemplo, si Marte estuviera en cuadratura Neptuno, es una energía dispersa, difusa, que no va para ningún lado con claridad. En cambio, Marte en sextil a Neptuno, en un signo regido por Marte, también le puede dar esta posibilidad de conectar el cielo con la tierra. De, ok, las acciones que yo tome van a tener una claridad espiritual, por decirlo de alguna manera. Y muy creativa, también muy creativa porque Neptuno, si bien está casi en la cúspide de la casa 6, sigue habitando la casa 5. La casa 5 es la casa del Sol, es la casa de Leo, es la casa del brillo propio, de la autenticidad, de la creatividad también. Entonces esto también es una energía súper, súper poderosa. Ahora, analizando por ejemplo en el caso Sol oposición Urano, esto ya le da una cualidad uraniana. ¿Esta cualidad uraniana cuál es? Urano se asocia a Acuario. Tanto Acuario como Urano, vamos a tratarlos como sinónimos, aunque no lo sean técnicamente, profundamente no lo sean, pero se parecen un montón, tiene que ver con esta visión futurista, disruptiva, ser el raro, ¿no? Ser el raro, el diferente, el que no encaja en ningún lado porque está muy adelantado en el tiempo. De hecho, Acuario y Urano suelen asociarse con una línea temporal diferente, mucho más avanzada de la actual. Personas que están conectadas con la tecnología, con estas visiones, estas líneas temporales paralelas también, con una enorme creatividad, extravagancia y a veces una rebeldía desmedida. Habría que ver cómo fue tal vez su infancia, eh, quién encarnó tal vez esta energía tan diferente, tan disruptiva, tan loca, digamos, quién era el loco de la familia, quién era el loco y que tal vez era un tirano en la familia y cómo lo afectó a él esto. Ahora, llevándolo a un punto de vista más personal, cómo poder trascender todo esto, bueno, esa polaridad uraniana entre ser rebelde o ser revolucionario, esa sutileza que hay entre la rebeldía y la revolución, el rebelde sin causa o el revolucionario que hace un cambio disruptivo para una mejora también. Entonces esto también me parece que es importante y eh, esa cualidad uraniana es la que también le permite tener, digamos, como o le permite ser percibido de alguna forma como una persona extravagante, completamente auténtica, diferente al resto. Y bueno, yo hablo desde lo poco que conozco de él, se lo percibe de esa manera. Em, ya en la forma en la que se viste, uno dirá, pero bueno, no se viste súper extravagante. No, es cierto, porque no deja de tener no deja de tener a un Saturno muy cerquita de su Sol. Entonces, es como que integra bien la sobriedad con lo distintivo, por decirlo de algún modo. Eh, ¿Qué más? Bueno, obviamente hay un montón de cosas más para analizar. Una luna en Piscis, vamos a analizar un poquito la luna en Piscis. No quiero hacer demasiado largo esto, pero la luna en Piscis que está en conjunción partil al medio cielo, me voy a quedar con la luna en Piscis, pudo haber sido. Ah, y una aclaración, esto es importante. Acá dice que la luna en Piscis estaba en el grado 29. 10 minutos más tarde, supongamos que él no me pasó bien la hora, 10 minutos más tarde, 10 minutos tal vez no, pero un poco más tarde, una hora más tarde, la luna ya iba a estar en Aries. Y acá la energía de la luna cambia mucho. No es lo mismo una luna en Piscis que una luna en Aries. Y aparte es una luna que está exaltada, digamos, exaltada, más que exaltada, está como muy presente, es dominante, es uno de sus planetas dominantes, como Mercurio.
por ejemplo. Y bueno, tiene muchos planetas dominantes, mucha energía transpersonal, como decía antes, pero Mercurio y la Luna son dos de sus planetas dominantes porque están partiles al medio cielo. Y en el caso de la Luna, vamos a pensar que es una Luna en Piscis, que este dato está correcto. La Luna en Piscis es una energía fusionante a nivel vincular con la madre, sobre todo, ¿no? Una energía de gran simbiosis. Yo no sé lo que necesito, pero mi mamá viene y me lo da sin que yo se lo pida, porque ella sabe lo que necesito, aunque yo no lo sepa. Por decirlo también así, una interpretación muy general, podría ser esa, y la luna en Piscis tiene esta enorme capacidad, esta empatía de percibir, un poco lo que decía antes, ¿no? De percibir el entorno. Puede ser una persona súper sensible que, digamos, con ese Saturno tal vez pudo haber estado más, digamos, contenido, enfriado emocionalmente, pero esa conjunción con Quirón, ahí tan cerquita, esa oposición a Plutón, esa luna en Piscis, ese Venus en Piscis también, tiene una fortísima energía sensible. Entonces, él pudo haber encarnado, digamos, una personalidad plutoniana directa, neptuniana inversa, o al revés. ¿Qué sería un plutoniano directo? Una persona que activa mucho los planetas duros, Marte, Saturno y Mercurio, es decir, la acción, la disciplina, la rigidez, la estructura, el mandato y la mente. Digamos, eso pudo haber sido en gran parte de su vida, donde él pudo haberse mostrado como una persona dominante. eh, y todas sus partes más blandas, entre comillas, Luna, Venus y Júpiter, pudieron haber estado en un segundo plano. O pudo haber sido al revés, una persona súper empática, confiada, digamos, y que idealizaba y fantaseaba un montón de cosas, y que pudo haber sufrido muchas decepciones. Iba a decir traiciones, pero la traición no necesariamente es tal cosa cuando nosotros idealizamos algo que no es realista. El problema está en quien idealiza, tal vez. Entonces es como, de nuevo, habría que preguntarle, Hernán, si todavía estás escuchando esto y querés responder, fantástico. Bueno, ¿qué más? Entonces, esa luna en casa 10, la necesidad emocional de, de esa luna es conectarse, ¿no? Sentirse parte de un todo. Ahora supongamos que la luna no estaba en Piscis, sino que estaba en Aries, también cerquita del medio cielo, pero en Aries. Probablemente haya sido una persona, un niño muy impaciente, muy eh, travieso, que no paraba un segundo, que la volvía loca la madre. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque tal vez lo que él percibía de la madre era una persona que estaba enojada, tal vez, gran parte del tiempo. Ahora, de nuevo, hay que ver, ¿no? Porque aparte es una luna que está en oposición a Marte. Si bien son 10 grados, no lo considero tanto, pero como la luna está tan cerquita de Aries y es un signo regido por Marte, esa oposición tiene relevancia. Entonces, luna en oposición Marte, la dificultad entre lo que necesito y cómo actúo, impaciencia, irritabilidad, de nuevo, esto pudo haber sido sobre todo sus primeros años de vida, en la adolescencia, la infancia y la adolescencia. Probablemente más adelante haya empezado a dosificar estas energías y haya empezado a enfocarse más en lo que él era capaz de producir, en lo que él era capaz de transformar. Por último, ¿por qué se me ocurrió que tenía ascendente en Géminis? Sin saber, es más, no sabía ni cuándo, ni qué año había nacido, sabía que cumplía años el 4 de marzo, pero no sabía de qué año era, así que no sabía, no podía ni siquiera intuir dónde estaban los otros planetas. Sí me daba la sensación de que tenía a Mercurio y a Venus probablemente en Piscis, por esa capacidad empática de conectarse con a la música electrónica, sobre todo a este tipo de géneros de Progressive House, lo veo como una música muy espiritual. De hecho, hay algunos tracks que él utiliza, que no sé si son propios, creo que muchos de ellos no son propios, que tienen muchos vocals, o sea, palabras, cantos. Y en el ámbito de la música electrónica podemos escuchar muchísimos temas, muchísimos tracks que tienen una gran presencia de espiritualidad, de conciencia, de conexión con el todo. Por eso digo que son energías muy acuarianas, piscianas. La música nos salvará, dicen por ahí. Y quién sabe, la música electrónica que ha sido tan infravalorada al principio,
que ha sido tan criticada, que decía, no, eso no es música. Son diferentes modos de hacer música, también es una opinión, eh, porque también tiene su complejidad, o sea, no es solamente apretar un botón y ya está, hay una búsqueda. Algunos lo harán mejor, otros no tanto, y otros como Hernán tienen esta enorme capacidad de conectar un montón de información al mismo tiempo. Acá es donde viene un poquito su ascendente en Géminis y su Mercurio tan presente ahí en el medio cielo, en Pisces. Estaba escuchando esta entrevista y la manera en la que él tenía de hablar, así como él habla como medio todo acelerado a veces. Es claro, para mí es muy claro y es muy simple, es muy, no sé, yo lo veo como un tipo muy humilde. Está bien, lo que yo veo no quiere decir que sea efectivamente así, sobre todo cuando estamos hablando de famosos. Pero esto, ¿no? Lamentablemente no me acuerdo ni qué entrevista fue, solamente sé que fue poco antes de su cumpleaños o poco antes del Sunset Trip de Buenos Aires del 2023, en la radio, en el programa de radio de Andy Kuznetsov. Y bueno, cuestión que lo escuchaba hablar y decía, claro, el tipo este probablemente tuvo que salirse de muchas zonas de confort y empezar a interactuar con su entorno, a diversificar. Probablemente haya sido una persona que haya empezado mil cosas y no haya terminado ninguna. Eh, y creo que su mejor manera de sintetizar es siendo DJ. ¿Por qué? Porque el DJ no se mantiene en una, paradójicamente, no se mantiene en una sola, en un solo track, en una sola música. Es más, probablemente él tenga sus estructuras y demás, pero lo que intuyo y algunas de las cositas que escuché en otra entrevista que le habían hecho, es que él tal vez tiene un montón de carpetas con un montón de música, ¿está bien? Y toda esta música que tiene ahí la tiene ahí mezclada y más o menos, a ver, la conoce, la escucha un montón de música que recibe todos los días, pero la capacidad de él está en sentir, en percibir lo que pasa y en base a todo lo que tiene, que debe ser una discografía demasiado extensa, no sé cuántos teras de música debe tener, el tipo elige, el tipo está eligiendo, está cambiando todo el tiempo, eso es una energía súper geminiana. Súper Géminis porque es como que, un pajarito, vengo haciendo una cosa, un pajarito, me voy para allá, mirá, otra mariposa, me voy para aquel lado, no sé, lo que sea, y se va dispersando. Cuando está bien canalizado todo esto no es dispersión, es conexión, es conectar lo que aparentemente no está conectado. Esto también es una energía súper acuariana, súper de aire. Géminis, Libra y Acuario son signos de aire. Y, y tiene Venus, él tiene a Venus en Pisces, en Venus exaltada en Pisces, en la casa 9. Entonces, el placer por el contacto con el extranjero a través de cuestiones que estén ligadas con el arte de alguna forma u otra. Venus, que es regente de Libra, por lo tanto es regente de su casa 5, de la creatividad que les decía antes también. Mercurio, que es regente de su ascendente, y Mercurio, que también es regente de su casa 4. Entonces puede tener una conexión también muy profunda con sus raíces, pero sobre todo con lo metódico, ¿no? Con esta cuestión de cómo hago para conectar ordenadamente todo aquello que parece un caos. Piscis. Virgo es el orden, Piscis es el caos, que no entendemos. Es un tipo de orden diferente. Y creo que Hernán conecta todo esto de una manera fantástica. Así que, bueno, en fin, no quiero seguir mucho más en el análisis de la carta, pero sí vamos a hacer unos análisis de algunas otras cositas. Y antes que esto, también intuyo que muy probablemente él haya tenido en los primeros años de vida alguna cuestión compleja, dolorosa. Eh, no quiero indagar mucho en profundidad porque no quiero tocar temas sensibles, pero es muy probable que el primer año o los primeros 2 años de vida él haya tenido alguna cuestión bastante compleja. Esto, perdón, para los que saben de astrología, lo menciono porque el Sol habrá hecho conjunción a Quirón, después Saturno también hizo conjunción a su Sol, a su Quirón, Plutón más tarde hizo oposición a su Luna natal. Entonces son cosas que me dan indicios de que los primeros años de vida pudieron haber sido muy complejos.
Vamos a uno de los aspectos que me pareció también relevante ver, muchas potencialidades que hay. El 18 de mayo de 1972, con la cuadratura de Saturno a su Saturno natal, que de hecho eh, al siguiente año o el mismo año, 72, 73, cuando él era claramente muy joven, a ver, él nació en el 65, así que tendría 7 años recién ahí. Y pensemos que la cuadratura de Saturno a Saturno siempre más o menos se da a los 7 años. La oposición se da a los 14 años, la segunda cuadratura se da más o menos a los 21 y el retorno de Saturno se da a los 29 años más o menos. Entonces, a sus 7 años, 7, 8 años aproximadamente, también pudo haber tenido alguna cuestión compleja. Acá es donde decía también Plutón haciendo oposición a su luna natal. Este año, este 1972, sus 7, 8 años, me pueden dar algún indicio de algo, alguna experiencia difícil de atravesar. No analicé su revolución solar para confirmar de qué tipo de experiencia pudo haber transitado, pero algo que pudo haber tenido un fuerte impacto emocional. En 1984, ya casi a sus 20 años, 19, 20 años, tuvo las cuadraturas de Urano. Aparte, fíjense que Urano estaba en Sagitario, el Sol estaba prácticamente en conjunción, Urano estaba haciendo, primero hizo su cuadratura a Urano, esto es algo que también pasa generalmente más o menos a esa edad, cerca de los 20 años, tenemos la cuadratura, o la primera cuadratura Urano-Urano, pero no siempre se da en conjunción al Sol. Y aparte un Urano y un Sol también haciendo cuadratura a su Sol natal, que previamente Urano estuvo haciendo cuadratura a su Saturno natal, después estuvo haciendo la cuadratura al Sol, eh, bueno, después a Quirón, y más adelante también hizo cuadratura a su Luna. Pero si nos quedamos acá en 1984, cerca de sus 19 años, probablemente algún evento, alguna situación disruptiva, digamos, imprevista, lo llevó a tomar un rumbo diferente. Eh, y habría que ver, porque aparte esto también pudo haber generado algún tipo de dolor, ya que Quirón estaba haciendo cuadratura a su Saturno natal. Un Quirón en la casa 12, regido por Mercurio. Mercurio estaba haciendo justo conjunción a Neptuno en la casa 7. Acá hay algo de lo vincular. Me suena más a algo, o alguna sociedad, o tal vez si estaba en pareja, tal vez alguna ruptura que él no, que lo agarró desprevenido, aunque sí tenía un montón de otros aspectos que podían sostener todo esto, ¿no? Por ejemplo, Júpiter estaba haciendo un trígono a Urano, entonces es como lo que se percibe como una gran incomodidad por cambiar, también tiene un apoyo cósmico para diciéndote, es una gran oportunidad para llevar adelante ese cambio. Aunque ahora no lo veas, eso tiene un sentido, tiene un propósito. Por otro lado, el 4 de junio del 2001 tuvo a Plutón haciendo cuadratura a su Sol, no solamente eso, como pueden ver, el Sol estaba en conjunción partil a su ascendente. De hecho, esta cuadratura a Plutón al Sol la tuvo 3 veces ese año. Tomé la del 4 de junio, que fue la segunda, es decir, con Plutón haciendo retrogradaciones, estaba retrógrado acá. Pero Plutón avanzó, hizo cuadratura, retrocedió, hizo cuadratura y después avanzó nuevamente, hizo cuadratura. Todo eso fue en el 2001. Entonces probablemente el 2001, como para muchos argentinos, pudo haber sido un año complicado, muy complicado. Las razones para él pudieron haber sido diferentes, pero algo que tal vez tuvo mucho que ver con tomar un camino diferente por su individualidad, por hacerse un lugar distinto. También esto podría haber llegado a ser algo o alguna traición o alguna sociedad que no funcionó como él esperaba. De nuevo, fíjense, muchas cuadraturas acá. El Sol y Júpiter también muy cerquita de la conjunción al nodo norte, sobre todo con Júpiter, porque el Sol hace conjunciones al nodo norte todos los años, pero Júpiter no. Entonces, Júpiter, que ya había pasado por su ascendente primero y luego haciendo conjunción al nodo norte en su casa 1, pudo llevarlo como, bueno, a ver, es momento de que te arriesgues, de que tomes, de que tu camino es por acá, de que te abras la mente y que sueltes dependencias, por ejemplo. Pero
tal vez no vinieron de una manera muy amable. También teniendo en cuenta que Saturno estaba haciendo también estaba haciendo cuadratura a su Saturno natal, a su Venus natal. Acá pudo haber habido algún tipo de pérdida, de pérdida de todo tipo, alguna pérdida económica, por ejemplo. Eh, a ver qué más, pero bueno, sí, en términos generales, eso, del 2001. Y aparte Marte estaba haciendo conjunción a Quirón en Sagitario en su casa 7. No sé, Hernán, cómo la pasaste en 2001. Previo a esto, ahí me que fui al 2001, pero volviendo un poquito, going back in time, volviendo un poquito más atrás en el tiempo, tuvo algo muy beneficioso. El 6 de febrero de 1999, Júpiter estaba transitando su medio cielo. Si recuerdan, les comenté que a finales del 98, principios del 99, él empieza digamos, a tener un despliegue mayor de su imagen a nivel mundial, yendo, por ejemplo, al Burning Man y a otros eventos que no recuerdo ahora cuáles eran. Y Júpiter en el medio cielo eh, trae gloria, trae grandes beneficios. Si bien no es el único tránsito que hay que analizar, de hecho podemos ver acá también que había algunas cuadraturas complicadas, por ejemplo, el Sol, Urano, Mercurio, estaban haciendo cuadratura a su Júpiter y Neptuno natales. Como él tiene buenos aspectos en su carta, eh, con Júpiter y Neptuno, probablemente esto también nos dé un indicio de que se venía una buena época a nivel de proyección profesional. Un crecimiento, un gran reconocimiento, es eso, es un gran reconocimiento a lo que venía haciendo. Y para este momento él tenía 34 años más o menos. Así que ese Júpiter en el medio cielo que lo estaba diciendo, ok, vamos bien. Por eso tal vez después vino Plutón y eso que vino bien en el 99, después 2001, algo se cayó. Habría que ver si él no se subió demasiado a un lugar que todavía la vida le dijo tranquilo que todavía no, más adelante va a ser. Tuvo a Júpiter en el medio cielo el 4 de mayo del 2022. También fueron tres momentos que Júpiter pasó por ese grado en el 2022. ¿Sí? 2021, sí, 2022 y no sé si 2023 también, pero creo que 2022 principalmente. Y acá con mejores aspectos. Acá desconozco cuál fue digamos, tal vez cómo venía su vida, pero ya estamos hablando del 2022, una persona súper reconocida, un DJ súper reconocido, valorado y reconocido en el mundo bueno, en todo sentido. Es una figura que va cobrando cada vez más relevancia, incluso más allá de la música. Y también con grandísimos aspectos, Urano, por ejemplo, Urano en sextil a su Sol, Urano en trígono a su Urano y Plutón natales también. Entonces, esto es un excelente, un Marte en conjunción a su Sol, que podría traer algún tipo de, digamos, de contradicción en algún punto, pero como mucha potencia sobre todo. Así que habría que preguntarle a Hernán cómo te fue en 2022. Vamos a hacer un análisis muy breve de la revolución solar del 2023 y 2024. Va a ser súper breve y ya voy a cerrar con esto. Bueno, en el año 2023 calculé la revolución solar para Buenos Aires, porque él estuvo en Buenos Aires. Yo estuve un día después de su cumpleaños, ahí viendo el Sunset Trip. Excelente show, una locura. Y dicho sea de paso, Hernán, ya tengo entradas para Málaga, para el brunch de Málaga el 13 de abril. No sé cómo, pero voy a ir. En fin, bueno, cuestión que el año 2023 lo recibió con un ascendente de revolución solar en casa 1, con una luna en Leo en la casa 2 sobre la casa 2 también, y un sol obviamente siempre en Pisces, pero en la casa 8 de revolución solar, una casa 8 sobre la 8 también. Entonces, en términos muy generales, vamos a ver, al ascendente en cáncer es un ascendente o una energía regida por la luna, una luna en Leo, que está regida por el sol en Pisces, en este caso. Entonces, de nuevo, Júpiter
y Neptuno cobran relevancia en esta revolución solar. Haciendo una indagación principal del ascendente en Cáncer, en casa 1, es como las experiencias que atraigo por destino, es de una gran sensibilidad, tal vez un retorno a casa, pero un retorno que sea individual, ¿no? O sea, de volver a la introspección, de volver a conectarme conmigo mismo, con mi mundo emocional, de querer estar más tiempo en casa probablemente. Esto se podría confirmar si por progresiones secundarias tal vez tenía la luna en Cáncer también. No sé, no hice el análisis de progresiones secundarias, no viene al caso ahora. Pero este ascendente en Cáncer en casa 1 es como, bueno, tengo que priorizarme y tengo que priorizar tal vez mi familia, mis raíces, tal vez la necesidad de estar en casa. Bueno, si bien creo que él vive principalmente en Londres, también está mucho tiempo en Buenos Aires o en Argentina. Entonces es como que él tal vez pudo haber sentido una gran conexión con volver a sí mismo, de alguna forma. Pero también con esta necesidad de reconocimiento, de conectarse con, digamos, su luna su mundo emocional pudo haber estado más ligado a la autoexpresión, a la autenticidad, algo que ya es, el que ya ha trascendido, pero que tal vez él tenía una necesidad mayor de ser reconocido sobre todo por su familia, o por sus seres queridos. De nuevo, estoy metiéndome en un terreno que desconozco de su biografía, así que tómenlo con pinzas todo esto. Una luna en casa 2 sobre casa 2, así que también, nuevamente, digamos, el talento natural pasa por expresarse auténticamente y eso puede ser una fuente de recursos económicos. Y por último, bueno, la presencia de Júpiter en Aries, también ahí en su casa 9, sobre la 10 natal, un Neptuno sobre casa 9, sobre la 9, Neptuno en domicilio, es decir, Neptuno en su casa en Pisces, Júpiter en Aries, conjunción Quirón y Venus, digamos, esto tiene unos matices interesantes, pero si tuviera que pensarlo de alguna manera es, digamos, el gran beneficio de haber atravesado la herida de nacimiento. Esto puede ser incómodo en un nivel inconsciente, en un nivel subconsciente puede haber sido muy incómodo, incluso hasta doloroso, pero como que de alguna forma había un sentido y un propósito para todo eso que fue atravesado y la capacidad de conectarse, ¿no? De, bueno, ok, me expando, sigo expandiéndome y sigo encontrando el reconocimiento que merezco, que necesito, porque, porque bueno, es un poco esta energía, como en un Marte que hizo el año pasado, había hecho retrogradación en Géminis, en su casa 1, Marte conjunción al nodo norte, también haciendo cuadratura a su Marte y a su Quirón, una acción muy determinada que pudo haber tenido algún momento tal vez de autoflagelación, pues estaba Marte en la casa 12 de la revolución solar, o tal vez de mucha introspección, de nuevo, ¿no? O sea, y empezar a disolver y eliminar enemigos ocultos. Eh, lo que se pudo haber estado transformando mucho durante ese año fueron los vínculos. Casa 12, casa 4, casa 8 de revolución solar en signos de aire, también en casas 12, 4 y 8. Entonces, digamos, de natales. Entonces, esto pudo haber estado haciendo una integración, transformación y disolución de lo que fueron vínculos hasta ese momento que tal vez ahora ya no va más, o la manera de comunicarse, o la manera de conectar información. En fin, muchos potenciales. Así que bueno, nada, mm, iba a analizar la carta de la del 2024, pero me parece que hasta acá está bien. Así que, bueno, eso fue todo. Espero que les haya entretenido esta... Uy, perdón, esperen, vamos a sacar esto, ahí está. Que les haya entretenido este análisis, esta interpretación. Hernán, si lo viste, espero que, no sé, que hayas resonado con algo. Y nada, eso es todo. Así que nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego, señores y señoras, y señoritos y señoritas. Chau, chau.